Hasta cuando no sea yo el que esté con la soga al cuello, entonces no me interesa el otro. Ahora hay mucha gente que vio esto y dijo, uy, sí, parce, sí, había que pensar en los demás. ¿Y qué hay de su mamá y de tu hermano? Mi hermano, bien grande, me imagino. Sí, pero ¿qué se cuenta de la vida de ellos? Hace harto que no los veo, Salvador. Imagínese que... ¿Qué lo motivó? ¿Cuál fue el detonante? ¿Sí? Que me parece como muy importante para nosotros, porque nosotros escuchamos mucho, que es la base para el proceso de la dramaturgia del escenario, de la puesta en escena, ¿sí? Entonces, viéndolo con el cuento de la palabra, de la dramaturgia del texto, ¿qué lo motivó a esto? A punto ya de estrenar el espacio, llegó la pandemia. Y con la pandemia todo se paró. Y entonces empezamos a pensar que qué íbamos a hacer con esa energía que habíamos metido en la sala, hacia dónde la íbamos a desplazar, teniendo en cuenta que no podíamos dar funciones, que para eso era para lo que habíamos construido este espacio. Y ahí decidimos trasladar esa energía de la sala al papel, porque en Andalucía hay muy buenos dramaturgos, históricamente, pero falta una editorial específica de artes escénicas que tenga un músculo, ¿no? Que sea una herramienta sólida para visibilizar el trabajo de los dramaturgos. Como esto era el Teatro del Bufón, decidimos que la editorial se iba a llamar Ediciones del Bufón y que la editorial del Bufón, Ediciones del Bufón, iba a apostar por la dramaturgia andaluza y latinoamericana. Andaluza por razones obvias, nosotros somos de Andalucía, ¿no? Y latinoamericana porque a lo largo de nuestra existencia como compañía, de nuestra trayectoria, hemos ido principalmente de gira a Latinoamérica. Desde el comienzo nuestra mirada se ha orientado hacia nuestra izquierda y bueno, y conocíamos un poco el panorama teatral latinoamericano, que para nosotros representa una grieta dentro de esas corrientes hegemónicas que marca el norte industrializado. Y el hecho de la caída de las águilas, la dramaturgia de la caída de las águilas no solamente apostaba por poner sobre la mesa un tema candente que conectaba además no solamente con el presente de Colombia, pero también resuena con nuestra propia historia aquí en España. Aquí se habla de desplazados, se habla de desaparecidos, se habla de muertos, nuestras cunetas están llenos. Y vi la obra, en la distancia, vi la obra vuestra y no tuvimos duda. Cierto. No, yo soy actriz, directora, dramaturga y y activista cultural y acabo de encontrar mercenaria artística. Soy una mercenaria artística y una activista cultural. Tocó venir también aquí a España a encontrar esas palabras. Y la historia del Salado es una masacre paramilitar que hay en el 2000 bajo el yugo de los paramilitares, donde llegan más de 400 hombres por aire y por tierra, cierran las 4 hermosas calles de la entradas hacia la curva del silencio, que realmente pues en la obra se llama así, pero es el Salado, y masacran a toda la población durante sus 3 días y 3 noches porque la guerrilla se ha robado unas reses y las ha repartido en el pueblo. Y como las reses es de una amiga una señora que se llama La Gata, y La Gata era una señora que vendía chance, muy uribista ella, ¿no? Muy de esa vaina. Entonces castigan al pueblo masacrándolo, cogen a los niños de la Casa de la Cultura que tienen entre 12 y 14 años, los obligan a beber aguardiente viendo cómo empalan, violan, juegan con las cabezas de sus muertos. Y resulta que estamos hablando de los montes de María en Colombia, que también es la lucha por la tierra. Lo que ellos quieren es quitarle la tierra a los campesinos, a los oriundos también de toda una cultura, porque lo que pasa con ese tipo de violencias es que asaltaron la cultura, las tradiciones de un pueblo y de los pueblos allí aledaños. Entonces,
venimos de cifras escandalosas del paramilitarismo, pero esta masacre en especial fue vista por Naciones Unidas como una de las más atroces en el mundo y tuvo más de 25 formas de tortura identificadas allí. O sea, cogieron los cuerpos y los llevaron a la cancha de fútbol, es muy importante la cancha de fútbol, y los tipos no dejaban que la gente sacara a los muertos, no se podían acercar, y entonces hubo un fenómeno tenaz. Los perros de los que estaban muertos lloraban. Los perros se iban allá y lloraban porque sus amos estaban muertos y no podían acercarse, y luego fue el hambre, entonces tuvieron que comerse al amo, era una cosa atroz. Había muchos detalles de este documento y yo pensé que era digno escribir sobre ello, pero entonces la pregunta que me asaltaba es, ¿qué quitaron ellos? Quitaron la risa, quitaron el vallenato, dejaron a un pueblo resentido. Ahora esos niños que tenían 12 años, ahora tienen entre 30, 40 años. Y no se pueden acercar a nadie, les cuesta mucho trabajo poder hablar de eso, sienten que además la historia los ha manoseado con su historia y que vienen muchas naciones o gentes, ONGs a hacer trabajos, pero los manosean y se largan, y ellos siguen con su dolor y con su amenaza, porque el Salados y los Montes de María siguen siendo pues ahora arrasados. Entonces era importante hablar de eso y nace La Caída de las Águilas, con un trabajo también de improvisaciones, y hablamos desde la metáfora, la hipérbole y la símil sobre un país adolorido y unos muertos que necesitan memoria, paz y reconciliación. Eso fue como la motivación más importante con La Caída. Nosotros somos Teatro Estudio Alcaraván, ya con una historia como de 25 años aproximadamente. 25 años. Pues tenemos nuestra sala de teatro en Bogotá, que nos esperamos cuando vayan.